hemos invitado el día de hoy al abogado Rodrigo Muñoz. Él es representante de 40 familias que pues fueron afectadas o han sido afectadas también por estas prácticas corruptas en la alcaldía Benito Juárez, y él mismo es uno de los afectados. Y pues le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas porque pues se trata de... Usted tiene información precisamente sobre cómo opera este cártel inmobiliario, quiénes son los implicados y cuáles son las consecuencias. Bienvenido, abogado. Así es, Álvaro, Alejandro, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Pues sí, correcto. Digo, aquí sumándome al comentario que hacía el vocero de la Fiscalía hace unos momentos, sobre que decían que es persecución política. Yo soy uno de esos ciudadanos apartidistas que me presenté en la Fiscalía con información que yo obtuve, que yo junté, y que se la presenté a la Fiscalía, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el departamento que Luis Alberto Mendoza dice que no tiene en City Towers, y pues sí lo tiene, aquí está, la consulta la hice yo, la pagué yo, esto no es partidista, y veo que se compró un departamento de el doble de metraje del mío y mis representados a la mitad del precio, y 4 años antes. O sea, yo no sé cómo le hizo para ganarle a la plusvalía, hasta en el tiempo le ganó, pero bueno, y bueno, entre otras cosas, pues yo y mis representados, pues iniciamos esta lucha por obtener justicia contra la constructora que nos engañó, no solamente en cuanto a documentos, sino en cuanto a acabados y materiales. Tenemos una fe de hechos elaborada con corredor público, más además la carpeta en integración en la Fiscalía por fraude de constructores en contra de City Towers, propiedad de Dionisio González García, Eduardo Miranda y su abogada Silvia Puebla Ramos, que en contubernio con un fiscal de la Cuauhtémoc de nombre José Luis González Mendoza, me fabricaron incluso un delito de amenazas y extorsión, porque para ellos el que yo exija que nos reparen los departamentos a mí y a mis representados, pues es extorsión, ¿no? Lograron tenernos incluso a mí vinculado a proceso con medidas cautelares, lo cual me costó mi empleo, entre otras cosas, de tema personal. Y bueno, ahí inició esta batalla que yo tengo el gusto y el honor de liderar a nombre de 40 representados, pues por justicia, ¿no? Y lo que estamos pidiendo posiblemente es no solamente justicia, sino que nos den la cara, ¿no? Uno de los temas interesantes que les quería platicar hoy es que fue admitido el día de hoy un amparo que presentamos en contra de la negativa del alcalde Santiago Taboada, de Luis Alberto Mendoza como mi diputado federal, el diputado más votado, como dice él, y de su hermano Víctor Mendoza, que casualmente es quien firma el uso y ocupación del inmueble, legalizando lo ilegal. Es decir, el condominio tenía autorizado por Sedubi 752 departamentos, construyeron 806. La manifestación de construcción fue emitida en la época de Cristian Bon, y el uso y ocupación, legalizando lo ilegal, ya con Santiago Taboada, con Víctor Mendoza al frente de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, yo no veo la persecución política, yo veo una búsqueda mía y de 40 familias que pusimos nuestro patrimonio y el ahorro de años en un inmueble que hoy pues no tienen ni los materiales ni los permisos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es que sí se construyó, sí se vendió como tal, y pues obviamente con la anuencia de las autoridades locales que ahora se les está señalando. Por supuesto. Y aparte, ya le llamamos las Pan Towers en lugar de City Towers, porque cuando ves toda la gente que vive ahí, la ex esposa de Santiago Taboada, Luis Alberto Mendoza, Delgado, o sea, son varias personas que están ahí. Entonces, que no me digan que hay una persecución política cuando los datos son contundentes. Y esto no es una persecución política, esto es un dato del Registro Público de la Propiedad, donde viene que Luis Alberto Mendoza en 2016 compró un departamento a 24,000 pesos el metro cuadrado, cuando nosotros compramos en 2019 a 68,000 pesos el metro cuadrado. Ah, caray. A ver, otra vez ese dato, es importante. Y en 2016, si puede identificar al personaje, porque no todo mundo sabe quién es. Tiene usted razón, sí. Luis Alberto Mendoza Acevedo es el diputado federal por el distrito 15 que abarca la Benito Juárez. Y es quien el Santiago Taboada federal más votado de toda la República. Eso dice. Y fue secretario ¿no? particular, y fue secretario particular del coordinador de los diputados federales, Jorge Romero Herrera. Correcto, así es.
Y él, para continuar con el dato, en 2016 compra este departamento, no voy a dar la dirección por respeto a su familia también, de 145 metros cuadrados en 5 millones, que son más o menos 24,000 pesos. En la misma torre, 3 años después, se vendía en 68,000 pesos el metro cuadrado. No entiendo si esto no fue un regalo o una dádiva o un descuentazo, pues que me lo den a mí. Y peor todavía, en el registro público consta y obra que lo pagó de contado. ¿De dónde sacó 5 millones de pesos de contado? Pues yo sé de dónde, del dinero que me robaron a mí y a mis 40 representados. Y se lo repartieron a gusto entre todos ellos. Eso es en el caso del actual diputado federal, pero su hermano era funcionario de la alcaldía Correcto. de Benito Juárez. Es funcionario todavía, director general de Planeación, Desarrollo. Y él es quien firma el uso y ocupación, y para quien no sepa del auditorio, el uso y ocupación es básicamente el documento donde la alcaldía va y dice, ya revisé que todo está bien, y uno como ciudadano confía en que su autoridad va a revisar, ¿no? O sea, va a decir, esto está bien para habitarse. Cabe señalar que las escaleras de emergencia llegan hasta el piso 3, del piso 3 para abajo, que Dios te agarre confesado. Entre otras cosas, ¿no? O sea, se comieron áreas comunes para poner el famoso gas intramuros, muchas cosas que son de verdad lamentables, ductos de basura microscópicos para 800 familias, y peor todavía, Protección Civil dice que ellos ni siquiera intentaron pedir un programa interno de protección civil o elaborarlo, donde van a vivir 800 familias, estamos hablando de que van a vivir 2,500 personas. ¿Cómo puede ser que en un lugar que podría ser un auditorio o un evento de conciertos, por el tamaño y por la magnitud, no haya un programa de protección civil? Y peor todavía, que un funcionario a quien yo le encomiendo la seguridad mía y de mi familia, no revise las cosas y lo firme nada más por un regalo a su hermano. Rodrigo, déjeme le pregunto, porque ahorita mismo está la conferencia, no sé si todavía siga, Luis, la conferencia, sigue la conferencia, y le voy a poner la imagen. Lo que están diciendo estos señores es la élite, la cúpula del PAN. Sí. Salió en defensa de este alcalde que es prófugo ya de la justicia, que lo van a agarrar en algún momento, obviamente. Pero salió toda la élite, la cúpula del PAN, a defender a este alcalde y a decir, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¿Qué le dice esta imagen? ¿Y qué le dice usted a esta élite que salió a defender a este personaje? No, pues yo le tomo la palabra. Si lo tocan a uno, que lo tocan a todos. Todos los responsables, por favor, que se presenten a la fiscalía por la buena y que den la cara de lo que hicieron. Porque mira, todavía yo que soy joven, es un dolor pues patrimonial muy fuerte lo que me robaron. Son una cantidad muy fuerte lo que me defraudaron. Pero yo tengo representados que tienen pues son de la tercera edad, personas con capacidades diferentes que compraron en este edificio porque nos dijeron que iba a tener salidas de emergencia, todo moderno, todo accesible, todo tal, y viven en su jaula de oro porque sus familiares con capacidades diferentes no pueden salir del departamento porque no hay salidas de emergencia, porque no hay rampas, porque no hay elevadores, porque no está habilitado como nos prometieron. Y todavía peor, eso por la parte de la constructora, por la parte de la autoridad no fue a revisarlo. O sea, Víctor Mendoza no lo fue a revisar, tan sé que no lo fue a revisar, que lo firmó y lo autorizó, y no se dio cuenta que había 54 departamentos de más. Carajo. Sí, 40 familias. 40 familias. Abogado Rodrigo Muñoz. Sí. Abogado Rodrigo Muñoz, ¿dónde se ubica estas torres? Entiendo que pues es en un lugar estratégico a un costado de Plaza Universidad, Avenida Universidad, Eje 9, en una Santa Cruz Atoyac, entiendo. Y le pregunto Correcto. eso. Y entiendo que también usted ganó un amparo para que usted sea recibido por el actual alcalde, Santiago Taboada, al que veíamos hablar precisamente en este meeting del PAN. ¿Es así? Correcto. Los edificios, para ser precisos, están ubicados en Eje 8, es correcto, al ladito de Plaza Universidad, en Santa Cruz Atoyac, donde en la misma manzana se ha dado este proceso de gentrificación, porque hay varias torres de ellos ya,
Torre Mítica. Que bueno, y además de Torre Mítica, de City Towers tienen 6 o 7 torres ahí, todas con los mismos problemas, pero bueno. Y sí, el día de hoy fue admitido, pues por fin, el amparo, porque yo me he presentado a la alcaldía, me he presentado a la Cámara de Diputados, donde el diputado Luis Alberto Mendoza no me recibe y manda a su personal a recibirme el escrito donde le pido, en ejercicio de mi derecho de audiencia constitucional consagrado en el artículo 8, que me reciba, porque yo lo que quiero es que me den una explicación. Muchas veces no solo queremos justicia de que Álvaro y Alejandro, queremos que nos escuchen, ¿no? Y yo quiero, y a nombre de mis representados, quiero una explicación de por qué permitieron estas 3 personas este daño patrimonial tan fuerte, por qué permitieron que cuando alzamos la voz se me fabricara un delito, se me tratara como delincuente, se me vinculara a proceso, se me hiciera ir a firmar al reclusorio como si yo fuera un delincuente del foro común, cuando yo soy un abogado que estaba exigiendo derechos a nombre de mis representados, y por qué la constructora presume que cuenta con la protección de ellos y los menciona por nombre, dice, a mí me protege tal, y soy ¿Quiénes? A ver, por soy nombre. Dígame los nombres, Rodrigo. Luis Alberto Mendoza, Santiago Taboada, Víctor Mendoza, su hermano, y el ex fiscal de Cuauhtémoc, José Luis González Mendoza, que desconozco si estén relacionados o no, pero por el apellido seguramente, que es quien me fabricó de aquel delito en contubernio con un fiscal de la Fiscalía para Delitos Especiales y Electorales, que no sé por qué tendría que estar revisando un delito de supuesta extorsión de mi parte cuando no es un delito electoral. Pero bueno, lo investigó, me vinculó a proceso. Entonces, Bueno, pues, no solo gozan de ellos, la tienen, la tenían, y ahora quiero que paguen, porque es lo justo, conforme a la ley, pero que paguen. Correcto. Pues es de alguna manera una invitación. Están viendo usted al abogado, a Rodrigo Muñoz, señalar directamente a quienes tiene que señalar por su caso y el de 40 familias que por corrupción o presunta corrupción han perdido su patrimonio. Es una invitación abierta que si usted conoce o sabe de casos así, lo señale. Hay una ventana abierta en la fiscalía, vayan, porque pues que se haga justicia ahora. Y pues bueno, si dicen en el PAN, si nos tocan a uno, que nos toquen a todos, pues que los toquen a todos. Ya. Por favor. De una vez. Por favor. Abogado Rodrigo Muñoz, muchas gracias por la información al auditorio, y pues esta es su casa y sigamos en comunicación sobre este asunto. Muchas gracias. Claro que sí, les agradezco mucho, que tengan buena noche. Gracias. Gracias. Al auditorio. Buenas noches.